Dios les bendiga en esta hora, sean bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy tenemos un tema poderoso. En verdad, este tema va a despertar su espíritu, lo va a sacudir. Así es que quédese conectado porque hoy vamos a estar hablando cosas que no se hablan, cosas que muchas veces a los pastores les da miedo hablarlas, pero son cosas que en verdad nos despiertan a querer saber más de parte de Dios. Así es que vamos a hacer una continuación de la prédica del día de ayer, domingo. ¿Cómo te pareció? La verdad que es como que esa palabra quitó vendas de los ojos y nos hizo abrir los ojos a que, wow, o sea, fue algo que impactó muy poderoso. Sí, el tema de hoy es ¿cómo sabemos que hemos conocido a Jesús? Esa es una pregunta tremenda. ¿Cómo sé que he conocido en verdad a Jesús? Porque creo que si salimos afuera y le preguntamos a cualquier persona en la calle o le llamamos a un amigo y le decimos, oye, ¿conoces a Jesús? Creo que la mayoría de personas van a decir que sí, sí lo conocen, ¿no? Pero la verdad es que no todos conocen a Jesús. Y voy a decir esta frase aquí que es clave. No por el hecho de que estén en la iglesia significa que conocen a Jesús. Entonces, este podcast es para usted porque usted tal vez tiene una vida en la iglesia, pero tal vez todavía no ha conocido a Jesús. Entonces, quédese conectado porque vamos a hablar de este tema que va a despertar el espíritu de muchos. ¿Sabes? La historia esa de los discípulos que iban a Emaús es una historia muy tremenda porque si leemos el contexto de lo que estaba pasando, bueno, Jesús hace unos días que había muerto. Ellos en su mente pensaban que Jesús iba a actuar como un rey poderoso, que iba a venir a traer libertad a Israel, porque recuerda, Israel estaba bajo el dominio de Roma. Habían sido invadidos por otro gobierno, otro reino. Entonces ellos de alguna forma u otra estaban siendo oprimidos, pero ellos tenían la mentalidad de que el Mesías iba a llegar como un rey muy poderoso, con un ejército tal vez, y darles esa victoria, esa liberación. Y bueno, ellos en verdad pensaban que Jesús iba a actuar de esa manera, y cuando Jesús muere, ellos como que se desilusionaron y dijeron, bueno, tal vez no era el Mesías, Sí. tal vez no era lo que nosotros pensábamos que era. Y estaban en Jerusalén y en mi punto de vista yo creo que por temor se fueron a Emaús. Dice que iban rumbo a Emaús, que era una aldea. Y cuando iban a Emaús, esto es tremendo porque Jesús se aparece y empieza a caminar con ellos. Empieza a caminar con ellos. Y es interesante porque cuando iba caminando con ellos, Jesús empieza a hablarles y a enseñarles en la palabra acerca de él mismo. Y dice la palabra que se fue desde Moisés hasta los profetas y libro por libro les mostraba básicamente dónde él estaba en las escrituras. Y los discípulos como que no alcanzaban a entender lo que estaba pasando, ni se imaginaban que iban caminando con Jesús, pero fue que llegaron a Emaús y ellos tenían que, bueno, quedarse ahí porque ese era el lugar donde iban, y Jesús se hace como que se va a pasar de largo, pero aquellos hombres obligan, así dice la palabra, a Jesús para que entre a su casa. Y bueno, ahí fue donde se les reveló en realidad quién era Jesús. La Biblia dice que se les cayeron escamas de sus ojos. Pero queremos llegar a este primer punto, que aquellos hombres iban caminando con Jesús y no sabían quién era Jesús. Sí. O sea, qué tremendo que ellos habían conocido a Jesús, pero no habían conocido al Cristo resucitado. Entonces, así hay mucha gente en este tiempo que está caminando con Jesús porque aceptaron a Jesús, caminan con él, vienen a la iglesia, se congregan, diezman, ofrendan, muchos de ellos participan, pero aún así todavía no han conocido a Jesús. Entonces, esto es algo súper poderoso. Sí, porque, o sea, qué tremendo que conocieron a Jesús hasta el momento de su muerte.
O sea, estuvieron con él hasta que él murió. Sí. O sea, lo conocieron hasta el final. Ujú. Y o sea, 3 días después que va Jesús caminando con ellos, no pudieron reconocerlo, que él estaba con ellos. Entonces, el tiempo que estuvieron con él y ahora era como lo miro como que una etapa o como otra nivel diferente Sí. que ellos no podían entender, que no lo reconocieron. Sí, y lo más tremendo es que caminaron con él. Caminaron Con él. O sea, imagínate conversaron con él. ir caminando con Jesús y no conocerlo. Sí, wow. Esto es algo tremendo y ahí hay una revelación bien poderosa, porque no por el hecho de que caminemos con Jesús significa que en verdad lo conocemos. O sea, definitivamente hay muchas personas que empiezan ese viaje con Jesús, caminan con Jesús, como te digo, asisten a los servicios, asisten a su redil, tienen su pastor, diezman, ofrendan, están caminando en la vida cristiana con Jesús, pero no conocen a Jesús. Entonces, para mí esto es un despertar. Esta palabra tiene que traer un despertar, porque no por el hecho de que vayamos a la iglesia significa que conocemos a Jesús. O sea, literalmente podemos pasar años en la iglesia, caminando con Jesús, viviendo la vida cristiana, haciendo todo lo que nos dicen que hagamos, cumpliendo las reglas de la iglesia o hasta cierto punto los principios bíblicos, pero no significa que en verdad hemos conocido a Jesús. Entonces, esto es algo muy tremendo. Ahora lo vamos a llevar un poquito más profundo, porque dice que, bueno, les abrió las escrituras desde Moisés hasta los profetas, o sea, libro por libro, el Señor Jesús les mostraba, les hablaba acerca de él en el Antiguo Testamento. Y aún así, ellos no entendían quién era Jesús. En otras palabras, si yo lo miro así, tuvieron el mejor maestro, el maestro de maestros. Fue la mejor clase o enseñanza teológica que alguien pueda haber recibido, porque el verbo, la palabra misma, les estaba enseñando la palabra. O sea, no es que algún maestro por ahí les estaba enseñando, no, era Jesús mismo enseñándoles la palabra, pero aún así no lo conocían. Entonces, esto me dice que hay personas que conocen la palabra, pero todavía no conocen a Jesús. Ay, mucha gente preparada, mucha gente con mucha teología, y o sea, no decimos que está mal, pero Claro. o sea, mucha gente está tan preparada, pero no conocen realmente a Jesús, no han conocido a ese Jesús resucitado. No porque conozcan tanto de Biblia significa que conozcan a Jesús. Sí, fíjate que yo subí un video acerca de esto, y alguien me puso por ahí, entre más lees la Biblia, más conoces a Jesús. Y aparentemente se oye bien, pero no es cierto. O sea, tú conoces de Jesús, más no a Jesús. Cuando tú lees la Biblia, tú conoces acerca de Dios, pero no es que estás conociendo a Dios. O sea, es como, por ejemplo, si alguien, vamos a decir, vamos a poner el ejemplo de algún artista famoso, bueno, el presidente de los Estados Unidos. Yo puedo leer acerca de él, porque hay libros acerca de él. Yo puedo leer acerca del presidente, lo que ha hecho, cómo él se mueve, cómo él trabaja, ¿verdad? Puedo saber muchas cosas de él, porque tal vez hay un montón de libros que yo pueda aprender aún hasta su vida personal, cómo él piensa, su carácter, si es una persona enojona o si se lleva bien con la gente. Puedo aprender muchas cosas del presidente, pero si yo no paso tiempo con él, nunca lo voy a conocer. Y eso es la misma cosa. La Biblia nos habla de Dios, nos habla de su carácter, nos habla de quién es Él, nos habla de todo acerca de Dios, pero no porque leamos la Biblia significa que estamos en realidad conociendo a Dios. Estamos conociendo acerca de Él, que son dos cosas muy, muy diferentes. Y creo que aquí debemos dejar bien claro esto. Yo creo mucho en estudio, en prepararnos. Yo creo mucho en leer la Biblia. Estas son cosas que practicamos, pero quiero dejar bien claro esto. No por el hecho de que usted fue al instituto bíblico y tiene 5 años estudiando la Biblia, o no por el hecho de que usted tiene un doctorado o es un experto en teología, significa que conoce a Dios. Sabes, el día de ayer que salimos de acá del servicio, íbamos para Mesa y nos salió un podcast, y yo pensé que era un podcast cristiano,
porque empieza con un versículo bíblico hablando del Apocalipsis. Y hay como 3 o 4 personas que están comentando, pero es un podcast de puras malas palabras. O sea, esos hombres están hablando de la Biblia, pero con puras malas palabras. Y están hablando de lo que va a pasar y un montón de cosas. Y yo digo, qué tremendo. Ellos conocen la Biblia porque se notaba que conocían la Biblia, pero en realidad no han conocido al Dios de la Biblia. Y esa es la gran diferencia. A mí me impactó mucho que comentó una palabra ayer que dijo que lo que muchos han conocido es un Cristo histórico. Sí. Un Jesús histórico, Sí. pero no verdaderamente a Jesús. Entonces eso es lo que hoy muchos conocen, solamente un Jesús histórico, lo que dice la historia, Sí. lo que han comentado, pero no realmente a Jesús. Y es por eso que muchos todavía lo tienen colgado ahí en la sala de su casa, crucificado. Porque nuestro Jesús no está ya crucificado. Él fue crucificado, murió, fue a la tumba, pero resucitó. Entonces, qué tremendo que el que conoce a ese Cristo histórico, a ese Jesús histórico, así lo recuerda, así lo tiene. Por eso lo tienen colgado en la sala de su casa, o lo tienen colgado en el cuello en una cadenita, porque en realidad no han conocido al Cristo resucitado. Conocieron al Cristo histórico, pero en verdad necesitamos conocer al Cristo resucitado. Sí. Entonces, el hecho de que una persona conozca las Escrituras no es sinónimo de que en realidad conoce a Jesús. Yo meditaba en esto. ¿Cómo es posible que alguien que conoce toda la Biblia? Porque he visto varios videos de varias personas que conocen toda la Biblia y hacen debates acerca de la palabra y sacan versos y versos y versos. O sea, son personas que conocen la Biblia, pero todavía van y se doblan frente a una estatua, todavía van y se persignan, todavía van y le piden a la Virgen, todavía van y honran los santos. Y yo digo, o sea, en realidad no han conocido a Dios. Sí. Conocen acerca de Dios porque conocen las Escrituras, pero no han conocido a Dios. Entonces, número 2, no porque usted conoce las Escrituras significa que conoce a Dios. 3, y esta es aquí donde se va a poner bueno, porque sentir algo tampoco es sinónimo de conocer a Dios. Me llama la atención que esos hombres que iban rumbo a Emaús, dice la palabra que cuando Jesús se desapareció, después de haber estado en la casa de ellos se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos hablaba. Sí. No ardía nuestro corazón cuando nos mostraba las Escrituras. En otras palabras, ellos sentían ese fuego porque literalmente esa palabra ardía nuestro corazón. Está hablando de que algo se está quemando con un fuego. Entonces ellos sintieron el fuego del Espíritu Santo, pero aún así, fíjate qué tremendo, aún así no conocían a Jesús. Entonces esto es algo bien tremendo porque en este tiempo creemos que porque sentimos algo ya conocemos a Dios. Sí. Y no es así. Qué tremendo. O sea, una persona puede llegar acá a la iglesia y sentir el fuego porque se arrimó al fuego. Porque en el altar hay fuego. El fuego del Espíritu Santo está ahí. Entonces la gente testifica. Desde el momento que entramos en la iglesia, sentimos algo. Pero el hecho de que usted sienta no significa que conoce a Jesús. My God, my God. Esto es así, o sea, no porque sentimos escalofrío, no porque hemos tenido una experiencia de lo sobrenatural o aún no porque hayamos tenido un éxtasis como lo tuvo el apóstol Pablo, significa que conocemos a Jesús. Eso no es así. Yo conozco un montón de personas que todos los domingos sienten. Sí. Todos los domingos lloran, todos los domingos gritan, todos los domingos se caen, todos los domingos tiemblan, pero no han conocido a Jesús. Entonces, no por el hecho de que sintamos algo o sientamos algo, significa que hemos conocido a Jesús. Y la verdad que hay muchas personas que viven así, de ese sentir que sienten y piensan que eso es piensan que es suficiente y piensan que ya lo conocen. Entonces, se creen tanto de que cuando uno les habla de la palabra o les habla de Jesús, dicen, no, yo sé porque yo lo siento todos los domingos, yo experimento,
pero no hay cambios en su vida porque realmente no han conocido a Cristo resucitado. Definitivamente. Bueno, tal vez deberíamos de decir que qué hermoso sentir la presencia de Dios, Sí. y que es algo bueno y creemos en eso, pero no debemos de tener esa mentalidad que porque siento a Dios lo conozco. No, cualquier persona lo puede sentir. Es más, aunque no sea cristiano, aunque nunca haya venido a la iglesia, aunque no, un satánico puede venir acá y si se arrima al fuego va a sentir el fuego, va a sentir la presencia de Dios. Pero eso no significa que lo conoce. Entonces hay que aprender a distinguir esto, y tampoco podemos decir que el que llora más y el que tiembla más es el que conoce más a Dios. No, Señor. Sí, porque tenemos esa mentalidad. Yo antes pensaba así, oye, la hermana esa, mira cómo tiembla, mira cómo habla en lengua, mira cómo se le mueve el chongo. Ha de ser muy santa, ha de conocer a Dios, ha de vivir una vida perfecta. Mentira, era la más chismosa de la iglesia. Entonces sí, sentía mucho, pero no conocía al Señor. Wow. Número 4, este está tremendo, vamos rápido. Tener un título no es sinónimo de conocer a Jesús. Ay, cara, aquí Dios nos va a hablar. Pastores que me están viendo, apóstoles, profetas de Dios, escuchen esto. Tener título no significa que conocemos a Jesús. Te voy a decir por qué. Porque aquellos hombres que iban camino a Emaús, la Biblia dice que eran discípulos de Jesús. No eran ni discípulos de Juan, no, eran discípulos de Jesús. No eran cualquier persona. No eran cualquier persona. Eran hombres con título, porque eran discípulos. Entonces, un título no te da la garantía de que en realidad has conocido a Dios, de que en realidad has conocido a Jesús. No. Hay personas que pueden tener título. Pueden ser profetas, pueden ser apóstoles, pueden ser pastores, pueden ser maestros, pero en realidad no significa que han conocido a Dios. O sea, el título no dice nada al final. Sí, te da un respeto, te da una autoridad para que tú puedas trabajar en la obra de Dios, pero en verdad no te dice que esa persona conoce a Dios. O sea, no porque digamos, ay, es pastor, conoce a Dios. No necesariamente. Sí. Hay muchos pastores que todavía no han conocido a Dios, apóstoles, profetas, y lo que estoy hablando es muy fuerte. Si alguien que todavía tiene una mentalidad religiosa lo está escuchando, tal vez lo va a estremecer, pero es la verdad. Sí. O sea, hay tanta gente con título, pero que en realidad no ha conocido al Señor. Ahora, ¿dónde fue? Y aquí es donde quiero que ponga atención. ¿Dónde fue donde aquellos discípulos en realidad conocieron a Jesús? ¿Dónde fue donde las escamas de los ojos se le cayeron? ¿Dónde fue donde el velo se rasgó y recibieron esa revelación de quién era Jesús? ¿Sabes dónde fue? No fue cuando iban caminando, no fue cuando sintieron, no fue en la enseñanza que les estaban dando. Fue cuando entraron a la casa y se sentaron en la mesa. Ahí los ojos les fueron abiertos. Porque la mesa nos habla de intimidad. Wow. Y es en la intimidad donde vamos a conocer a Dios. Es pasando tiempo a solas con Él. Ahí vamos a aprender a conocer a Dios. Y eso no se puede hacer en la iglesia. I'm sorry. Usted puede aprender de Dios en la iglesia, mas no conocer a Dios en la iglesia. Lo siento si está muy duro esto, pero es la verdad. Sí. Tú puedes conocer de Dios en la iglesia, mas no conocer a Dios. A Dios se le conoce en lo secreto, en la intimidad. Es ahí donde Él te habla, donde Él te redarguye, donde Él te muestra, donde Él te direcciona. Es ahí donde Él te abraza. Es en la intimidad. Por eso Jesús mismo siempre apartaba un tiempo para estar a solas con el Padre. ¿Por qué? Porque es en la intimidad donde uno en realidad aprende a conocer a Dios. Y eso es tan importante, que eso es lo que hace falta en este tiempo. Mucho la gente, el pueblo de Dios está tan acostumbrado a cosas superficiales, a eventos, conciertos, cosas que entretienen, pero menos una intimidad con Dios, menos están en buscar más de su presencia, en conocerlo más. Sí, y sabes, en la mañana yo estaba meditando en esto. Creo que el área más atacada por el diablo es la intimidad.
O sea, el diablo no le interesa tanto que tú vayas a un concierto. Tú puedes ir a un concierto y brincar todo lo que tú quieras. Puedes ir a una iglesia, escuchar una buena prédica. Al diablo en realidad no le interesa tanto eso. Pero sí le interesa cuando tú empiezas a tener intimidad con Dios. Cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a apartarte, vas a empezar a tener luchas espirituales. Se va a levantar guerra, se va a levantar el enemigo. Por eso hay muchos cristianos que nunca tienen batallas. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia, porque reciben la palabra, porque brincan, porque lloran, pero en realidad nunca han tenido intimidad. Son cristianos de iglesia. My God, my God. Son cristianos de domingo, son cristianos de redil en línea, son cristianos que se conectan, reciben la palabra y hasta ahí. No tienen intimidad, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque nunca han apartado ese tiempo para estar a solas con Él. O sea, en verdad se lo vuelvo a decir. Si usted quiere conocer a alguien, necesita pasar tiempo con Él. Sí. Por ejemplo, yo quiero conocerte a ti. Yo no puedo conocerte si no pasamos tiempo. Yo puedo preguntarle a tu esposa, a tus hijos, puedo meterme en tu Facebook y conocer, aprender cosas de ti, pero hasta el día que no nos juntemos y pasemos tiempo, convivamos, en realidad no te puedo conocer. Y esto así es con Dios. O sea, hasta que no aprendamos a estar a solas con Él, no lo vamos a conocer. Por eso yo hago un llamado a todos los pastores, a todos los profetas, a todo el pueblo, a todos los creyentes, que lo más importante no es la reunión del domingo, no es el redil. Lo más importante no es ni la escuela, es esa intimidad que tenemos con el Espíritu Santo. Es ese tiempo a solas, y ese tiempo a solas no puede ser negociable. Necesitamos apartar un tiempo todos los días y estar con el Señor, porque ahí es donde lo vamos a conocer. My God. La verdad que está poderoso y está muy claro, porque es triste saber que mucha gente se excusa de decir que conocen a Jesús desde que son niños. Oh, yo lo conozco no, desde mi niñez. No, yo crecí en la iglesia. Sí. Pero o sea, qué triste que crecieron en la iglesia, pero nunca han pasado tiempo con Jesús. O tal vez una que otra vez, pero nunca lo han conocido. Y son gente que creció en la iglesia, pero es que nunca pasan ese tiempo de conocerlo a Él. Sí, definitivamente creo que ahí entra la religión, cuando el enemigo logra robarnos ese tiempo de intimidad. Entonces empezamos a vivir solo de apariencia, solo de iglesia, empezamos a vivir una vida por encimita, haciéndole creer a medio mundo que en realidad conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Porque si no tenemos intimidad con Dios, jamás podremos lograr entender en realidad quién es Dios. Entonces lo más importante es la intimidad. Y quiero cerrar acá hablando de las evidencias. Porque si usted dice, oh, yo conozco a Dios, my God, aquí Dios te va a hablar. Escúchame bien, aquel que me está viendo, Dios le va a hablar. Escucha esto. Muchas veces decimos, oh, yo conozco a Dios. Y hay gente que puede decir, oh, yo tengo comunión con Dios, yo tengo intimidad yo conozco a Dios. Bueno, tiene que haber evidencias. Sí. Y hay 2 evidencias. Puedo hablar de más, pero voy a hablar 2 que el Señor me ministraba. La primera es la obediencia a Dios. Primera de Juan 2, 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. My God. Sí. Si guardamos sus mandamientos. Sí. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, si usted dice que es cristiano y usted dice que conoce a Jesús, que conoce a Dios, pero usted no obedece a Dios, en realidad no lo ha conocido. Porque la Biblia no miente. Todo aquel que en realidad conoce a Dios es aquel que le obedece. Cuando le obedecemos a Dios, en realidad estamos demostrando que le conocemos. Sí. My God. Y esto está hablando de obediencia a la palabra. Esto no es lo que nosotros queremos hacer. Esto es lo que la Biblia dice que hagamos. Y hay una gran diferencia en hacer lo que nosotros queremos hacer o hacer lo que la Biblia dice. Hay mucha gente así que todo el tiempo anda queriendo hacer lo que ellos piensan que está bien. Sí. Hay que someternos a la palabra de Dios. Y cuando empecemos a hacer esto, en realidad, esa va a ser una señal
de que estamos conociendo a Dios o que hemos conocido a Dios. Sí, porque tiene que haber una evidencia, no nada más es de decir yo lo conozco. Sí. A ver, vamos a ver la evidencia que hay si lo conoces, ¿no? Y ahí es donde Definitivamente. muchos no pasan esa prueba. No, y espérate en esta número 2. Sí. 1 es la obediencia, pero 2 es el amor por nuestros hermanos. Primera de Juan 4, el 7 y el 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y mira lo que dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, si usted dice que es cristiano y que conoce a Jesús, que conoce a Dios, pero no ama a su hermano, en verdad usted no ha conocido a Dios. Usted es una persona de iglesia, es una persona que tal vez puede estar caminando con Dios, que conoce la Biblia, que tal vez hasta siente el fuego del Espíritu Santo, pero si no amas a tu hermano, no has conocido a Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Está muy fuerte esto, ¿verdad? Sí. Y yo creo que deberíamos ya, para terminar, profundizar un poquito ahí, porque yo siento que Dios le va a hablar a mucha gente. Escúcheme bien, si usted es de las personas que no le habla a ciertos hermanos porque le hicieron algo, en verdad no conoce a Dios. Si usted es de las personas que le habla a unos y a otros no ha conocido a Dios. Yo creo que una persona que ha conocido a Dios tiene amor por la gente, sí. Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Todos tenemos errores, todos fallamos, todos la regamos de vez en cuando, pero ese amor que tenemos, ese amor que es Dios mismo, nos hace perdonar a la gente. Yo he tenido gente acá, gente que ha hablado mal de mí, gente que me ha traicionado, gente que me ha dividido la iglesia. Bueno, he tenido un montón de personas que nos han hecho el mal, pero cuando han venido para acá, los hemos recibido de la misma manera. ¿Por qué? Porque si en realidad decimos que conocemos a Dios, necesitamos demostrarlo con hechos, y eso es amando al pueblo. Quisiera solo agregar esto para terminar. En el pueblo de Dios es muy popular, muy común, o sea, es muy triste de que digan, yo al pastor lo aprecio, es un hombre de Dios. Pero la pastora, a su esposa, no me la menciones, ella sí, no me hables de ella, no, y menos de sus hijos, menos. Entonces, o sea, no hay un amor, o sea, sí. Si vas a amar al pueblo de Dios, si vas a amar al pastor, si vas a amar al líder, o sea, es todos, debemos de demostrar el amor. Sí. Más, o sea, más con los hermanos, es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Sí. O sea, que necesitamos amar, y yo creo que el amor verdadero ayuda a la gente. Sí. O sea, si alguien está pasando por alguna necesidad, algún dolor, uno mismo se siente mal. Como hablábamos del cuerpo, cuando la mano es lastimada, todo el cuerpo se duele, sí. ¿No? O sea, una persona que no siente nada cuando algo malo le pasa a su hermano, en verdad, no tiene amor por las almas o por sus hermanos. Y ese tipo de personas, por mucho que hablen en lenguas, por mucho que se revuelquen ahí en el altar o griten o lo que sea, en verdad no han conocido a Dios. Y eso es lo triste. Aquí es donde necesitamos transicionar, avanzar, no quedarnos simplemente en el sentir o en el conocer la palabra. Hay que ser obedientes a Dios, y amar al pueblo de Dios. Bueno, llegamos al fin de este podcast. Espero y haya sido de mucha bendición. Lo miro en el próximo. Bendiciones.